Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos en este caso durante una hora con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios en la República Argentina. Muy buenas noches, estimados colegas, estimado Barragán, muchísimas gracias por haber tolerado estos días. Ha sido un gran placer, Muchísimas gracias por el aguante, estimado Barragán. Por favor. Bueno, yo voy a estar unos días así medio clueco, ¿viste? Porque estoy con una hernia de disco, para todos aquellos que están preguntando, estoy con un problema lumbar que me va a tener así como un poco inestable, por lo menos durante unos 15 días, después ya vamos a estabilizarnos y a venir todos los días normalmente. ¿Y emocionalmente? Muy inestable también. Vos sabés que ha habido, ¿qué te puedo decir? En el ámbito periodístico, expectativas, rumores acerca de tu alejamiento. Sí. Y bueno, tu presencia me tranquiliza a mí sobre todo. No te tranquilices tampoco. Muy bien, señores, vamos a arrancar con el programa. Hoy contamos con la presencia de una gran actriz, la señora Cecilia Roth. Hola, Cecilia, bienvenida. También está con nosotros para compartir el programa el periodista Hernán Brienza. Hola, Hernán. Bienvenido. También está con nosotros para compartir el programa la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, la señora Florencia Saintut. Hola, Florencia, bienvenida. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con las repercusiones alrededor de la salud del expresidente Néstor Kirchner. Hubo de todo, vamos a verlo. La corpo mediática quiere matar a las encuestas. Tras la breve internación del fin de semana, los principales escribas de los medios hegemónicos volvieron a embestir. Otro encuadre que me preocupa muchísimo es la impiedad de las editoriales. He leído algunas cosas con relación a lo que ha ocurrido con el expresidente Néstor Kirchner que llama la atención. Hay gente que parece estar deseándole directamente la muerte. Perfil. La debilidad física de Kirchner hace peligrar su carrera presidencial hacia 2011. Su delicado estado de salud y por qué esto es un indicador. Los riesgos. El riesgo de morbimortalidad en Kirchner es muy alto si no se cuida. En esto hay riesgo de quedar discapacitado o peor, de una muerte súbita. Hay gente que parece estar deseándole directamente la muerte. La Nación, por Joaquín Morales Solá. Comienza a dibujarse la finitud kirchnerista. Un poco más cansado que de costumbre. Muy flaco, con signos inexplicables de cierto envejecimiento. Una mueca, el silencio o un gesto delatan también ahora a Kirchner como un político que asume la finitud de su carrera. La finitud del kirchnerismo comienza a dibujarse en el mapeo electoral. Cuando uno hace análisis político, uno tiene que olvidarse del voluntarismo. Hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30. Joaquín Morales Solá. Comienza a dibujarse la finitud kirchnerista. La finitud del kirchnerismo comienza a dibujarse en el mapeo electoral. Hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30. Clarín. Un episodio que puede reabrir en el PJ el debate sobre la candidatura K, por Eduardo Van der Koy. Un accidente en la carótida puede ser circunstancial, pero la reiteración de un episodio serio en el sistema circulatorio 7 meses más tarde podría convertir lo circunstancial en crónico. Ese diagnóstico permitiría arrojar dudas sobre la posibilidad de que Kirchner pueda continuar. Imagen positiva del expresidente Néstor Kirchner, 52.2%. La Nación, por Carlos Pagni. Se trata a sí mismo como a los demás. Desde un quirófano la sociedad fue avisada de que ese jefe temible, el león feroz, que aparecía en los sondeos cualitativos de opinión, era, en realidad, un cuerpo enfermo, un hombre débil. No se puede descartar que la biología no haya irrumpido para modificar el curso de la historia, sino solo para precipitar lo que ya estaba escrito. Hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30. He leído algunas cosas con relación a lo que ha ocurrido con el expresidente Néstor Kirchner
que llama la atención, hay gente que parece estar deseándole directamente la muerte. Es muy grave, porque hay gente muy pensante. Estoy azorado de algunas cosas que he leído en esta jornada. Acá en La Nación me sorprendió hoy cuando había una noticia sobre la salud de Néstor Kirchner, los comentarios que había abajo de los lectores de La Nación. Quiero decir que me parece mal que el diario acepte, porque se puede aceptar o no. Yo entiendo cuando se critica, qué sé yo, actitudes de gobierno y hasta actitudes personales, pero que sea un espacio para donde todos le desean la muerte y se ríen del tema médico, ojalá tenga una muerte lenta y ese tipo de cosas, como Evita, que ahora se lleven a este. La verdad no entiendo por qué La Nación deja publicar comentarios tan hirientes. Me hace acordar a lo que ocurrió cuando murió Evita, que había las pintadas "Viva el cáncer". Sí. Vamos. Ahí me parece que el moderador piensa lo mismo que lo que publica. Si lo permite, es porque piensa lo mismo. Si no, alguno me dirá, entonces vos solamente publicás los que piensan igual que vos. No, pero si hay alguna persona festejando la muerte de otro, yo, digamos, por sentido común no lo publicaría, no porque piense lo mismo que esa persona o no. Conociendo, como todos conocemos periféricamente al personaje de quien se trata, que puede afrontar el estrés de una campaña electoral y la candidatura, eventualmente un mandato presidencial? Por supuesto que sí. No, la pregunta está referida concretamente al estrés. ¿Se puede manejar el estrés en esos niveles de responsabilidad y de desafío? El estrés se puede manejar. Doctor Comilló, muchísimas gracias por tu consejo, En este último año, todas las encuestas arrojan cada vez más un fuerte crecimiento del oficialismo. Incluso a principio de año, tras aquel episodio coronario de Néstor Kirchner, Perfil atribuía la suba al efecto carótida y no a los muy buenos indicadores del país. La imagen positiva de Cristina es de 52,7%. La Nación. Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas, mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Tiempo Argentino. Sigue en ascenso la imagen positiva de la presidenta y de Néstor Kirchner. Imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández, 55,3%. Imagen positiva del expresidente Néstor Kirchner, 52,2%. Hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30. ¿Puede afrontar el estrés de una campaña electoral y la candidatura, eventualmente un mandato presidencial? Por supuesto que sí. No, la pregunta está referida concretamente al estrés. ¿Se puede manejar el estrés en esos niveles de responsabilidad y de desafío? El estrés se puede manejar. Doctor Comilló, muchísimas gracias por tu consejo, Bueno, a ver, Cecilia, ¿qué vistes de esto? Mira, justo había leído hoy por la mañana el periódico que decía que Kirchner había salido hoy por la mañana de la clínica, así que todo esto que estamos leyendo y viendo ahora, evidentemente está mal informado, ¿no? Algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay, ¿no? Hay como una necesidad, una pretensión de modificar cierta realidad, que lo vemos en esto y en muchas otras cosas. Y es lamentable que más se use la salud de alguien para modificar una historia, ¿no? ¿Florencio? Sí, o sea, a mí me sigue, por más que esto no sea nuevo, y bueno, menos en este programa, además decirlo, pero me sigue impresionando ya no, que es hasta políticamente incorrecto, o sea, ya ni siquiera prestar atención a meterse con la salud pareciera ser uno de los lugares que no está permitido, ¿no? Digamos, que incluso la referencia es monstruosa, la referencia Viva el Cáncer, o sea, ya ha pasado a la historia de manera monstruosa, ¿no? Bueno, ni un límite con eso, ¿no? A ver, Hernán. Me parece que hay cierta miserabilidad periodística en el tratamiento de la salud del expresidente Néstor Kirchner, porque es cierto que a veces la salud es una variable para analizar en política, sobre todo si es un presidenciable, ¿no? Digamos, si uno recuerda
los estudios que se hicieron sobre la salud de Perón en el 73, cuando volvió, que era un hombre de 77, 78 años, él se había quitado unos años, así que supongo que tendría 82, uno puede pensar que sí, que es importante saber cuál es el estado de salud de un candidato presidenciable. Ahora, Néstor Kirchner es un hombre de 55 años, digamos, y suele ocurrir que la gente entre los 45, 50 años y los 55, 60 envejece, ¿no? Eso llama la atención, por eso no entiendo cómo Morales Solá puede decir que lo nota deteriorado, envejecido. Bueno, es la vida ocurre con esas cosas. Y después habría que pensar algunas cosas, ¿no? En vista a esa candidatura que intentan plantear sobre Néstor Kirchner, que me parece que es un proyecto político, que me parece que excede incluso la candidatura de Néstor Kirchner, porque si uno analiza las encuestas, uno ve que también la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, avanza en las encuestas, crece en las encuestas. Por lo tanto, yo no sé si tampoco está tan definida la candidatura de Néstor Kirchner frente a una posible candidatura de Cristina Kirchner. A mí me impresionó un poco el tema de los comentarios en los diarios, ¿no? O sea, esta cosa en los diarios digitales, esta cosa de que la gente puede ingresar y hacer comentarios respecto a las notas. Y ahí en realidad se vio una actitud, en todo caso, si querés, rencorosa y humillante con la figura del expresidente Néstor Kirchner. Cuando en realidad me parece que hay algunas figuras, no digo todas, pero hay algunas figuras de la política, del funcionamiento institucional, que deben ser, yo postulo eso, opino, deben ser protegidas de ese tipo de miradas que no ofrecen tampoco una posibilidad de respuesta, digamos, ¿no? Eso es un poco... No digo sobre todos, me parece que hay algunos temas puntuales en los cuales probablemente se debería proteger, por lo menos. Más allá de que algunos comentaristas de Internet son psicóticos, y me parece que hay un odio exagerado hacia la figura tanto del expresidente como de la presidenta actual, claro, que no se ha visto en los últimos prácticamente 50 años, ¿no? Uno recuerda el odio, como bien muestra el informe, ¿no? A Eva Perón, ¿no? Exacto. ¿Barra? Sí, hablando del odio, es un odio también alimentado, ¿no? O sea, y al mismo tiempo hay una desesperación desde los editorialistas que les impide ejercer la mínima piedad y el buen gusto. O sea, los tipos se olvidan, o sea, en su desesperación por arrasar con esto que es el kirchnerismo, se dejan la más mínima las cuestiones humanas básicas, claro, se las olvidan. El decoro que le dicen. Claro, ¿no? Ahora, por otro lado, también me llamó la atención Cormillot, que es desubicado, está hablando con Grondona, no le costaba nada darle una alegría, decirle, sí, se va a morir como un perro, para que Grondona se quede tranquilo, para eso lo habían llamado también el pobre Cormillot. Muy bien, cambiamos de tema, pasamos a otro informe. Ustedes saben, hace varios días venimos discutiendo aquí en el programa, aunque yo no haya estado, lo estuve viendo, la discusión sobre los ex-progres. ¿Ego o convicción? Es la pregunta de la producción. Vemos el informe, dale. El debate del momento. Ex-progres. ¿Convicciones o ego? Se está hablando mucho de dejar de lado los 70, no hablemos más de los 70. A mí me parece que, por un lado, esto es funcional a Mañeto. Yo escribí en el año 98, si no recuerdo mal, una columna de opinión en la revista 23, diciendo que me parecía que había que empezar a hablar mucho menos de los 70. Lo que dice Caparrós lo sostiene mucha otra gente. Que saca de quicio, que está revisando permanentemente el pasado. Evidentemente, en la Argentina de hoy sigue habiendo mucha gente enroscada con la política del pasado. Esa especie de volver sobre el pasado, mistificándolo y deformándolo, reflota, Eduardo, digamos... La década trágica. ¿Saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Me tienen harto con la dictadura. Algo que pasó hace 34 años. Yo creo que los asuntos del pasado siguen existiendo porque nunca hubo justicia. O sea que no creo que los asuntos del pasado sean pasados. Hasta que no haya justicia en serio, la grieta sigue abierta. Me tienen harto con la dictadura. Realmente muy grave, y a mí me da la sensación de que hay una funcionalidad, de quienes dicen terminemos con los 70 para Mañeto. Si terminamos con los 70, lo de Mañeto no importa, lo de papel prensa hay que dejarlo de lado. ¿Será por eso que hay tanta insistencia? No hablemos de los 70. Bueno, tampoco hablemos de los 90. Estamos cansados de los 90. Todo lo que se hace ahora es con relación a los años 90. Borremos los 90 también. Y el 2001, con todo lo que le pasó a la Argentina en el 2001 y lo que sucedió con De la Rúa también, dejémoslo. Hablemos de la semana pasada. De ahí para atrás es muy repetitivo todo. Es cansador volver permanentemente sobre algunos temas.
En relación con este atrapante e inclusivo debate, el sábado en TVR se dio un formidable intercambio de ideas entre dos personas que piensan parecido, con matices, Eduardo Aliberti y el brillante conductor de televisión registrada, Seba Weinreich. ¿Usted piensa eso, Aliberti, que esta gente dejó de ser progre, por ponerle un nombre? No. ¿Y qué pasó? Que con Menem era fácil ser progre. Ahora te ubicás de un lado, te ubicás del otro, a veces quedas preso de tu ego y del presunto independentismo periodístico. Lo concreto es que durante la década del menemato, quedar progre era fácil, porque estaba muy fácil el enemigo o estaba muy fácil el adversario. Ahora, cuando viene un gobierno que hace algunas cosas de las que vos señalaste como necesarias toda tu vida, y por cierto que otras no, pero te obliga, si no al blanco y al negro, por lo menos a tomar una posición, y vos la venís jugando de soy el chico cuestionador de toda la vida, quedás preso de tu ego. Y en ese sentido, ex-progres, sí, ex-progres contra Menem. Contra Menem vamos todo progres. Sí, de todas maneras, a mí me parece que hay una especie de religión kirchnerista ahora, hay una especie de Biblia que si te corres un centímetro... Es una pavada también. Dejaste de ser progre, todo eso de que esta cosa de que si vas a criticar al kirchnerismo sos siempre funcional a la derecha, es una pelotudez. Es insoportable. Absolutamente claro. Si no, no se puede decir nada. Bueno, es que y me parece que en el informe, crítico. me parece que la nata está sacado de contexto en el informe. Y lo de Tenenbaum también, son dos personas que siempre estuvieron en contra de la dictadura, siempre la criticaron. La nata criticó siempre lo de papel prensa y a lo mejor no está de acuerdo en el sistema que lo hace el gobierno. O a lo mejor le juegan contra su ego, vaya uno a saber por qué hace lo que hace, pero de ahí a mezclarlo con un montón de gente me parece muy injusto y hasta me parece que pueden maleducar a chicos de 16, 17 años que no veían a la nata, ni a Tenenbaum, ni los escuchaban por radio, no, pero no, y se los cruzan ahora. No podés, obviamente, nadie va a decir que Tenenbaum, que la nata, que Caparrós son promilicos, ni cosa que se le parezca. Están en una postura que francamente hoy aparece como curiosa respecto de algunos episodios frente a los cuales vos necesariamente tenés que estar de acuerdo. Pero el tema de los ex-progres merece quizás ser analizado de manera también individualizada. Yo creo que el tema de los egos juega mucho más de lo que todos suponemos. Pero veo una cosa bastante generalizada de generar confusión con los temas. Hay hechos que son incontrastables. En este país está empezando a haber justicia respecto de los crímenes dictatoriales ahora, o sea, es una cosa muy reciente. Y debería ser una alegría que podamos estar hablando de esto. Estamos empezando a tener justicia, pero estamos ahí, estamos en eso. Esto está verde todavía, entonces mejor que hablemos, digo. Me tienen harto con la dictadura. Te cuento la última anécdota. Y es un tema personal que tiene que ver con mi historia, que yo no hablo de esto, solamente cuando me preguntan. Pero voy a contarlo. El apropiador, el que me apropió a mí, durante los años 90, cuando aparecían en algún programa de televisión, Tenenbaum, La Nata, otros tantos, los insultaba. Hoy estaría contento y me hablaría bien de ellos. Caramba. Bueno. A ver, Cecilia, ¿cómo ves esta? Yo encuentro que hay mucha gente que le está ocurriendo esto. Yo tenía un discurso sobre el tema de derechos humanos, por ejemplo, pero desde el momento en que detecta que eso es una política y que esa política pertenece a una gestión, por lo tanto suma políticamente hacia un lado, a partir de ese momento es como que tiraron el tablero y dijeron esto no sirve más en realidad como discurso que yo venía teniendo sobre la historia. Es muy complejo, es muy interesante de verlo. Es muy complejo porque ha sido gente cercana en pensamiento, o por lo menos lo que decía ayer Sandra, que decía contra Franco vivíamos mejor. Cuando Franco existía en España éramos todos iguales frente y enemigos de Franco. En el menemato, como hablaban ahora, también era fácil ponerse en contra porque estaba muy claro de quién y cómo y por qué. Pero pues, se apelaba a estas cosas que ahora están empezando a pasar. Entonces es complejo. Tal vez, como decía Aliberti, hay un tema con los egos que y con una falsa buena voluntad, no sé cómo decirlo, pero a mí personalmente me
Me duele verlo, ¿eh? Me duele escuchar a Nata diciendo estoy podrido a hablar de la dictadura. Me duele. ¿Qué querés que te diga? ¿Florencia? Sí, a mí me parece que claramente debe haber alguna cuestión subjetiva, pero el tema es que eso se transforma en un discurso político, público, político, y que no es tampoco una cuestión banal. En este momento, digo, estoy pensando, se están haciendo, en este momento ni siquiera está resuelto en el tema de la justicia, no está acabado, o sea, se está haciendo el juicio en la unidad 9, ¿no? O sea, viendo responsabilidades además civiles por primera vez. Y esto, digo, más allá de los egos, por eso digo el informe de si una cuestión de egos, o digo, al margen de los egos, eso lo verán con sus analistas o no, o les tocará verlos con las personas que los quieren, pero como discurso público es muy contundente una toma de posicionamiento político que dice eso que pasó y hoy esos poderes no están. ¿Cómo que no están? O sea, de todos modos me parece interesante ver que la vanidad, digamos, produce determinada forma de discurso político también, y que eso en Argentina es subjetivo, absolutamente. Claro, y que esa vanidad tiene hoy por hoy, digamos, algunos lugares claros. Sí, pero sí, perdóname, siguiendo tu análisis, nada más brevemente, también pudo ser vanidad el estar a favor junto con nosotros en una otra época. ¿Por qué vanidad pero ahora? Por eso es lo mismo ahora. Entonces, en realidad no se puede juzgar políticamente a alguien que tiene una vanidad por sobre su visión periodística. No, hay que jugarlo lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto, la crítica siempre. No, está bien, perfecto. Sin ninguna duda. ¿Estimado? A mí me parece que, no me voy a cansar de repetir esto, me parece que en el periodismo hubo un terremoto en los últimos años que tiene que ver con esto. Desde la salida de la dictadura hasta ahora, el periodismo estuvo acostumbrado a pelearse con el Estado porque el Estado había sido ese gran socio de las grandes empresas y lo fue hasta el 2001, 2002, 2003, eso se lo puede discutir. Lo cierto es que ese Estado cambió y los periodistas que estaban acostumbrados a pelearse con ese Estado, con esa clase política que vivía haciendo negocios con los grandes grupos económicos concentrados, de repente se quedó le cambiaron el mapa político. Entonces, digamos, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Cómo yo, que tenía determinada bandera frente a un Estado que tenía una relación determinada con los grupos económicos, ahora que el Estado cambió, que se retrotrae al Estado, si se quiere, más clásico del peronismo, digo, yo ya no tengo esa bandera. Y el tema de cómo se formula, cómo se opina y cómo se hace periodismo en la Argentina, me parece que está atravesado por esta cosa. Por eso me parece que hay como una nueva generación también de periodistas que de alguna manera reemplazan a esos que de alguna manera se habían criado en los años 80, ¿no? Y después el tema del progresismo, ¿no? El progresismo tiene una cuestión que es la estética, ¿no? La música que escuchás, las poses que haces, los tonos que utilizás al hablar y algunas cosas que decís. Yo pondría frente a la ética del progresismo, la ética de la convicción, si se quiere. Me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver no con la forma, sino con las transformaciones que se hacen, con las convicciones que uno tiene. Y me parece que el juicio de los derechos humanos, aun cuando yo sea un convencido de que haya que revisar lo que ocurrió en la violencia de los 50, los 60 y los 70, más allá de eso, me parece que tanto el tema de los derechos humanos, como la distribución de la riqueza, como los datos macroeconómicos que presenta el gobierno en los últimos 3 años, 4 años, 7 años, me parece que son cuestiones que, me parece que es eso lo que hay que discutir. No sé si es una cuestión de egos o no, me parece que hay una cuestión de egos cuando el progresismo es simplemente estético. ¿Se ocurrió o no ocurrió? ¿Barra? Se me ocurría extender la idea de Aliberti, que frente al menemismo era fácil ser progre, pero yo creo que además porque el menemismo era una derecha brutal y de un saqueo espantoso, creo que el menemismo sobre todo era un gran mamarracho frente al cual no solo era fácil ser progre, sino era fácil ser serio, decente. Entonces, de ahí también hay una gran necesidad de mamarcharrizar este gobierno, y qué es lo que hacen permanentemente, sobre todo cuando no tienen por dónde ideológicamente o políticamente hacer las críticas es que es un mamarracho, que no le creen los fines, no creen para qué, no les gusta cómo, entonces, y que son extraños, y que son raros, y que no les gusta, no se sabe qué. Sí, es muy raro, la frase sería está bien pero está mal. Claro, pero necesitan esa idea. Pero es interesante, a lo mejor, para no personalizar, lo interesante es por qué, si vos tenés una idea superior a la gestión de gobierno, supongamos que es una idea superadora, que esto que hay es poco para vos, que vos querés, ¿por qué te apoyás en la derecha, justificás la lesión a los derechos humanos? ¿Por qué te inclinás a eso que es más fácil a un progresista, aún por
simpatía o empatía, inclinarse hacia lo que está haciendo, digamos, como investigación, a ese enredo dramático y trágico de Papel Prensa, ¿por qué te inclinás por el otro costado? ¿Qué es lo que hace? Es muy raro, es como si un progresista estuviera contra el matrimonio igualitario. Es una cosa que contradice la impresión, porque lo más normal es que estés a favor de los trabajadores y no en contra. Es rarísimo. A mí me parece una contradicción interesante, digamos, para lo que está pasando en Argentina. Digamos, que esa contradicción sea hoy algo visible. Me parece en todo caso que estoy muy optimista, Orlando, porque me sentí muy... Aceptamos... No, está bien, porque ese optimismo tiene que ver con lo que hablábamos de la bisagra. Sí. Aceptamos la bisagra o la encrucijada. Hoy le decía a un amigo, obviamente tan viejo como yo, o tan menos joven como yo, que lo que puede avisorarse a raíz de esto que leímos, incluso en las editoriales, ese odio que todos hemos coincidido que hay, si no se está duplicando en estos 50 años de historia, o 60 del primer peronismo, el odio que tuvieron todas, las fuerzas, incluido de izquierda a la derecha, contra el peronismo, cuya imagen visual fue esa pared, viva el cáncer. Braden y Perón, Braden era el embajador norteamericano. Si ahora nos está dando de algún modo eso, y la pregunta ¿es bueno o es malo? Hay una fetichización también de los personajes, ¿no? Digo, ¿cuál es la importancia de que Jorge Lanata o que Martín Caparrós apoyen o no a este gobierno? No sobre ellos, no sobre los personajes, sino sobre lo que dicen. Me parece que tiene todo el derecho a... Pero por supuesto que sí, no es un cuestionamiento personal, sino sobre lo que ellos plantean. O sea, Caparrós es alguien que ha estudiado y ha trabajado mucho la problemática de los 70, y es alguien que obviamente tiene una mirada que es interesante. También hay algo que es entendible. Lanata, ¿cómo no va a estar podrido que le hablen de la dictadura que pasó hace 34 años? Está podrido que le hablen del cierre de Crítica que pasó hace 4 meses. Con mucha más razón. ¿Cómo viniste, ¿Cómo viniste, Barragán? Claro. Nos vamos al corte, ya volvemos, dale. Y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad.